¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Este es el primer programa del año 2022. Los invito a suscribirse si es que todavía no lo hicieron, que dejen sus comentarios, dudas, recomendaciones. Y de a poco vamos armando lo que sería el perfil de este canal dedicado a la literatura, la historia y la filosofía. Para nosotros la lectura no es una forma de entretenimiento, ni de diversión, no es un juego lúdico, ni es un escapismo. Es una forma de profundizar y de ahondar en la realidad y en la condición humana. Y también en el misterio, en aquello que no podemos expresar con palabras, pero que de alguna manera opera sobre nosotros. Lo inefable, aquello que nos moviliza, que nos deja de una manera diferente a como estábamos antes del momento de la lectura. Kafka decía que un libro debe ser un hacha que rompa el hielo que hay en nosotros. Un libro debe iluminar, debe esclarecer, debe ser un faro. Como decía Borges, si un libro no cumple estas características, por más que sea el más reconocido, el más recomendado, mejor ni siquiera leerlo. Y ya que estamos hablando de Borges, hoy vamos a hablar de uno de los tres grandes escritores argentinos, por lo menos para lo que sería la mirada internacional. Recordemos que estos tres escritores más importantes de Argentina, en grandes rasgos, serían Borges, Cortázar y por supuesto quien hoy nos convoca, Ernesto Sábato. No vamos a hablar acerca del aspecto literario de Ernesto Sábato. Recordemos que tiene tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddon el exterminador, sino que nos vamos a centrar en su obra ensayística. Recordemos que Sábato fue un prolífico escritor de artículos y de ensayos, y hoy vamos a tratar su libro Hombres y engranajes. Acá tengo la obra completa de ensayo de Sábato, por la editorial Six Barral. Contiene Uno y el universo, que fue su primer libro, Hombres y engranajes, que es el que vamos a tratar hoy, y bueno, después diferentes: Heterodoxia, El escritor y sus fantasmas. Sábato estaba muy preocupado acerca de el tema de la creación artística, de la filosofía, de la historia también. Y también va a ahondar en la personalidad de diferentes artistas que para alguna manera que expresan cierta época. Bueno, ¿qué es lo que dice Hombres y engranajes? Nos dice Sábato que el mundo cruje y amenaza derrumbarse por culpa nuestra, por nuestro prometeico sueño de dominación. El ser humano se encuentra en el mundo como extranjero, solitario y desamparado. Se siente a la intemperie y se pregunta por sí mismo. Lo que va a preguntarse Sábato es cómo llegamos hasta este momento. Esta crisis no es solo la crisis del sistema capitalista. Es el fin de toda la concepción de la vida y el hombre desde el Renacimiento. Cita Verdif y dice que el Renacimiento es un movimiento individualista que termina en la masificación, un movimiento naturalista que termina en la máquina y un movimiento humanista que termina en la deshumanización. Todo esto es producido por el dinero y la razón. Estas van a ser las dos fuerzas que reconoce Sábato como impulsoras de este proceso. El hombre conquista el poder secular mediante la abstracción. En el siglo XIX aparece la máquina a vapor, la electricidad y una pujante economía capitalista que lleva a la humanidad a volcarse a un optimismo cósmico. Todos los males serán resueltos por la ciencia y el progreso de las ideas. En el siglo XX, en rigor de verdad, lo que sucede es el fracaso de estas ideas. Tenemos dos guerras mundiales, campos de concentración y dictaduras totalitarias. Luego del caos capitalista y de la desigualdad que surge por las crisis económicas, surge el movimiento socialista.
que también idolatra la ciencia y la máquina. Este movimiento propone la concentración del poder estatal mediante la ciencia y la economía, y conduce a los superestados basados en la máquina y la totalización. Y esto va a llevar a la mecanización absoluta de la vida. El capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la que también forma parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual, sino el hombre masa, ese extraño ser todavía con aspecto humano, con ojos y llanto, voz y emociones, pero en realidad engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Este es el destino contradictorio de aquel semidios renacentista que reivindicó su individualidad, proclamando su voluntad de dominio y transformación de las cosas, ignorando que también él llegaría a transformarse en cosa. Este es el punto clave del que nos habla Sábato: la alienación del hombre, la cosificación y la mecanización absoluta de todos los aspectos de la vida humana. Ciertos espíritus, ciertas personalidades intuyeron que algo trágico se estaba gestando en este optimismo. Por ejemplo, Pascal, Blake, Dostoyevsky, Baudelaire, Lautréamont, Kierkegaard, Nietzsche. El hombre desolado se siente en un universo incomprensible, desconoce sus objetivos y sus amos son invisibles y crueles que lo llenan de pavor. Esto lo expresa muy bien Kafka. La soledad del hombre es metafísica, no sociológica, pero únicamente en una sociedad como esta podía revelarse en toda su magnitud. La soledad de la criatura humana se revela en toda su aterradora figura en este crepúsculo de la civilización. En el primer capítulo, llamado La esencia del Renacimiento, Sábato va a hacer un repaso por la historia de la humanidad desde este momento, para tratar de encontrar la clave de donde se produce este punto de inflexión en la cosmovisión de los hombres que va a producir el hombre moderno. En el Renacimiento se produce el despertar del hombre laico. Entre el derrumbe del Imperio Romano y el despertar del siglo XII se halla la Edad Media. El hombre se sumerge en valores espirituales y solo vive para Dios. En esta época el dinero y la razón se refugia con los judíos en Bizancio y se produce toda la ética cristiana. El hombre renuncia durante 6 siglos a la vida mundana. El viraje que origina nuestra civilización se halla en las cruzadas. En las comunas burguesas se inician los tiempos modernos con una nueva concepción del hombre y de su destino. Aquí es donde sucede el despertar de Occidente, con el debilitamiento del poder musulmán, la tranquilidad en las ciudades, después de siglos de lucha, y la reapertura del comercio en el Mediterráneo. Actúan dos fuerzas en conjunto, la razón y el dinero, que es lo que va a impulsar este proceso. El dinero aumenta en las comunas italianas durante las cruzadas. Recordemos que la primera cruzada fue obra de la fe cristiana y del espíritu de aventura del hombre caballeresco. Las características que van a caracterizar, valga la redundancia, al hombre caballeresco, las podemos ver en el libro La crisis del Estado de Derecho liberal burgués de Arturo Sampay, que explico en mi primer video, donde habla que los valores del hombre caballeresco, al estar mirando hacia la trascendencia, al no preocuparse por la vida mundana y solamente considerarla como una antesala a la vida definitiva, que es la vida de ultratumba, el hombre caballeresco estaba imbuido en ideales como la nobleza, la valentía, el denuedo, el sacrificio, que van a ser la contraposición de los valores del hombre burgués, que serán la obsecuencia, el cálculo, el pragmatismo. Al final terminan sirviendo las cruzadas al resurgimiento mercantil de Europa y se reanudan las rutas comerciales con Oriente. Esto promueve el lujo y la riqueza y el ocio propicio a la meditación profana y el humanismo antropocéntrico. Recordemos que el Renacimiento va a dar impulso a lo que se llama el humanismo antropocéntrico. Se va a correr del centro de la mirada a Dios y se va a poner al hombre, el hombre como medida de todas las cosas.
Esto produce el fortalecimiento de la burguesía en el siglo XII y XIII. Y sucede el despertar del medioevo. Progresivamente la realidad se vuelve secular y profana. El hombre redescubre el mundo natural, el paisaje y su propio cuerpo. Hay que rastrear las fuerzas ocultas que dirigen las sociedades a partir del siglo XII. Hay una vuelta a la naturaleza, de la misma manera que hubo una vuelta a la naturaleza con las escuelas helenísticas en el siglo IV a.C. Luego vamos a ver cómo de alguna manera la historia, la economía, la política y los cambios sociales dan forma a la filosofía, y a su vez la filosofía también da forma a estos cambios sociales. Y vamos a ver cómo estas idas y venidas suceden durante toda la historia de la humanidad. Esta es la manera de analizar la historia. Esta es la manera correcta, como un proceso integral, completo. Decíamos que hay una vuelta a la naturaleza en el lenguaje popular, las artes plásticas, la literatura satírica y la ciencia experimental. Se pone de moda el desnudo también por el auge de los estudios anatómicos y el espíritu igualitario del pequeño burgués, porque el desnudo, como la muerte, es democrática. Entonces, el hombre frente a la naturaleza. Primero tiene una primera actitud de amor como en San Francisco de Asís, pero luego le sigue el deseo de dominación. El hombre lanza la máquina contra la naturaleza para conquistarla, pero ella terminará dominando a su creador. Nace la ciencia positiva, excluyendo el conocimiento contemplativo, como instrumento de dominación del universo. Termina la hegemonía teológica y libera a la filosofía y la enfrenta a la ciencia con el libro sagrado. Recordemos que ni la filosofía ni la ciencia estaban en contradicción con las escrituras en esa época. De hecho, la Iglesia fue la gran promotora de los avances científicos y tecnológicos durante esa época. El mundo feudal era un mundo cualitativo, donde el tiempo no se medía y se vivía en términos de eternidad. Era un tiempo cualitativo de una comunidad que no conocía el dinero, sino que conocía el intercambio. Lo que caracterizaba a esa sociedad era la tierra, por eso era una sociedad estática, conservadora y espacial. En el mundo moderno, el espacio se cuantifica y se mide. Van a aparecer cartógrafos, matemáticos, ingenieros que van a tratar de medir y de cuantificar toda la realidad. Y lo característico es la ciudad. La ciudad es en la ciudad vemos una sociedad dinámica que es liberal y temporal, donde prevalece el tiempo sobre el espacio. Va a nacer el dicho "el tiempo es oro", y desde el siglo XV los relojes van a invadir Europa. La empresa que fleta un barco encargado de valiosas mercancías no va a confiar en esos dibujos de una ecúmene rodeada de grifos y sirenas como eran los mapas antes. La supresión de toda expresión artística en los mapas es una demostración del avance del utilitarismo. La visión científica no estaba del todo separada del respeto ante los misterios de lo desconocido y la especulación de los hombres, que se adentraban en estas cuestiones y muchas veces estaban unidas a lo sagrado y lo maravilloso. La ciencia y el arte no estaban contrapuestos. Cuando el poder desenfrenado de la razón y el dinero se adueñan de la cosmovisión de los hombres, la única explicación posible a las preguntas que intentan comprender el universo es aquella que es rigurosamente científica y que haya sido adquirida a través de los sentidos, sumada a la necesidad de resultados y efectividad a la hora de hacer negocios. Ya no existe el tiempo para la contemplación espiritual. El artista de aquel tiempo surge del artesano, lleva al arte sus preocupaciones técnicas. Esto lo podemos ver en Piero della Francesca, creador de la geometría descriptiva, que lleva al arte la perspectiva. Los pintores italianos se entusiasman. León Battista Alberti dice que el artista es un matemático. Para Leonardo, lo más importante de todas las disciplinas es la perspectiva junto
a la física y la matemática, e irrumpe la proporción estimulada por el retorno de las ideas pitagóricas a causa del intercambio comercial de Italia con Oriente, por ejemplo, con la arquitectura romana. Con la emigración de los sabios griegos de Constantinopla surge el auge de Platón y Pitágoras en Italia, y hay un retorno hacia el clasicismo. Esto lo rescata Cosimo y la Academia Florentina. También podemos encontrar más información de la Academia Florentina en mi primer video. Los negocios establecen en Occidente el concepto de exactitud numérica, que será la condición del desarrollo científico. E irrumpe en el campo de las ciencias con Tartaglia y Stalin. En este momento donde aparecen las hipótesis estético-metafísicas de Galileo o la mística de la armonía kepleriana. Acá vamos a ver una síntesis del misticismo con la ciencia. De alguna manera es el momento de decisión, de cambio en la cosmovisión de los hombres. Entonces el hombre renacentista se va a ver tironeado por dos fuerzas, una que va a ser su pasado cristiano y otra que va a ser el futuro positivista, cientificista que le espera al hombre. Por ejemplo, Luca Pacioli, entre 1445 y 1517, es un pintor y a la vez es un fraile franciscano que estudia matemática, geometría y álgebra. Va desde los elogios al duque hasta las proporciones del cuerpo humano, desde inventa la contabilidad por partida doble y va hasta la trascendencia metafísica de la divina proporción. El hombre moderno conoce las fuerzas que gobiernan el mundo, las tiene a su servicio, es el dios de la tierra, es decir, el diablo. Acá es la primera vez que Sábato menciona al diablo. Sábato es un escritor existencialista, no así un existencialista ateo como lo era Sartre. Él mismo decía que era un espíritu profundamente religioso. Y lo vamos a ver también en la concepción que tiene a lo largo de esta obra. Su lema es: todo puede hacerse, sus armas son el oro y la inteligencia. Giannozzo Manetti va a decir que ve en Dios el maestro de uno tráfico. Inocencio VIII instaura un banco que vende indulgencias y absoluciones por asesinatos. La realidad va progresivamente a volverse secular. No le interesa la causa primera, el saber técnico reemplaza al metafísico y la eficacia y la precisión reemplazan a la angustia religiosa. Las armas de fuego invaden la guerra a través de la balística y la fortificación, y se cambia la lanza y la espada del caballero por la eficacia del ejército mercenario. Con la creación del ejército va a ser muy importante también para la aparición de los Estado-nación, como los conocemos hoy en día. La mentalidad calculadora invade la política con Maquiavelo. El poder es el ídolo máximo y no hay fuerzas que puedan impedir el desarrollo de los planes humanos. Leonardo en el Hospital Santa María se inclina sobre el pecho abierto de los cadáveres buscando el secreto de la vida y de la muerte, ansía suplantar a Dios y exclama: Voglio fare miracoli, quiero hacer milagros. Leonardo da Vinci va a ser una de las figuras a las que Sábato le dedique muchas páginas, porque él va a ver en él va a ver esta síntesis del hombre renacentista. Todos los autores que él menciona, como los que mencionaba Arturo Sampay en La crisis del Estado de Derecho Liberal Burgués, muchos de los que están mencionados acá, no lo hacen a modo de crítica. No es que ellos fueron los que impulsaron este cambio, sino que es un proceso tan fuerte que era inevitable que sucediese en este punto de inflexión de la humanidad. Principalmente por la fuerza del dinero y de la razón. Pero estos personajes van a ser representantes de este pensamiento. Entonces asistimos a la complejidad y drama del hombre renacentista. Se produce una lucha y síntesis de fuerzas encontradas. La afirmación provisoria y parcial de que el Renacimiento es un proceso de secularización
no niega el misticismo de Savonarola o de Miguel Ángel, de San Giovannino o de Donatello. El Renacimiento no implica una vuelta a la antigüedad, aunque haya querido recuperarse el pensamiento clásico, el pensamiento griego. La importancia del cristianismo se revela hasta en la ciencia positiva. La ciencia occidental nace gracias a la Iglesia, que está caracterizada por el dogma y por la abstracción. Ahora bien, con la aparición de la nueva burguesía mercantil, que está caracterizada por la realidad, por el realismo y la libertad, estas características van a sintetizarse en los humanistas del Renacimiento. Su faz técnica y utilitaria proviene de la burguesía y su lado teórico, que aporta una racionalidad al universo sin la cual ninguna ciencia es posible, proviene de la escolástica, pero lo instrumenta a su modo hacia el saber concreto y utilitario. El sentido naturalista, vivo y concreto del humanismo confronta con la rigidez escolástica y genera una revolución que permite el ascenso de la nueva clase. No es casualidad que la mayoría de los humanistas viniesen de la clase mercantil. Al otorgar a los escritos antiguos tanta importancia como a la Biblia, el cristianismo se hizo irreconocible a los hombres. El que mejor lo expresa es Lorenzo Valla. Para Jung, la cultura es una dominación de lo animal en el hombre. La naturaleza animal se revela siempre ansiosa de libertad. La antigüedad experimenta esa embriaguez en las orgías dionisíacas. Ahora, si todo marcha hacia su contrario, como decía Heráclito, es lógico que le siguiera el ideal estoico y luego el cristianismo. Recordemos que el ideal estoico nace en las escuelas helenísticas en el contexto de la dominación del imperio macedónico de Filipo, cuando Atenas empieza a entrar en la órbita del imperio macedonio. Por ende, esa libertad política, esa democracia que había caracterizado a la polis griega, a la sociedad ateniense, va a verse limitada por una serie de gobiernos, una serie de tiranías que lo que van a hacer es limitar la libertad y la participación de los ciudadanos en la política. Por ende, si el ciudadano griego con Aristóteles y con Platón se preocupaba, y con Sócrates se preocupaba por la política, que de alguna manera habían enfrentado a los sofistas en su época, porque los sofistas estaban enseñándole a los hijos de los ricos retórica y oratoria para de alguna manera poder ascender en la política, ya que la participación se había ampliado, pero también les enseñaban a engañar, les enseñaban a seducir, les enseñaban a decir cosas que no eran ciertas, pero hacerlas parecer ciertas. Eso era lo que hacían los sofistas. Entonces Sócrates va, los enfrenta, después con la Academia Platónica también. Eso es lo que va a caracterizar también en el pensamiento de Aristóteles. El hombre tiene que preocuparse por la polis, no puede separarse de su comunidad. Mientras que en las escuelas helenísticas, al surgir de esta tiranía, van a decirse: no te intereses por la polis, interesate por la naturaleza. Entonces va a haber una vuelta a la fisis, una vuelta a la naturaleza. Y va a aparecer el ideal estoico de autosuficiencia, de autocontrol, de autodominio, de olvídate del bien que te hacen, bástate por ti mismo, no te preocupes por cosas que no modifican tu vida. Y luego va a aparecer el cristianismo, que de alguna manera va a enfrentar también al ideal estoico, porque mientras que el estoico se olvidaba de los pobres, de los desamparados, de las mujeres incluso, el cristianismo va a ponerlos en primer plano. Y no solamente eso, va a decir que de ellos pertenece el reino de los cielos. Desde el momento que Cristo nace, no en un palacio, sino en un establo rodeado de animales de granjas y de pastores. Entonces el reino de los cielos va a ser de los pobres, de los miserables, de los desamparados, de los marginados. Acá vemos cómo de alguna manera la cosmovisión de los hombres va cambiando. De un lado
hacia otro también, dependiendo del contexto político, social, cultural, histórico, económico. Una cosa da forma a la otra, no se puede separar el pensamiento de la humanidad y la cosmovisión de los hombres de lo que va sucediendo en la historia, en los procesos históricos. Entonces dijimos que el Renacimiento es una lucha entre la magia y la ciencia. Por eso aparecen los alquimistas y los astrólogos. Por eso va a decir Sábato que el Renacimiento es demoníaco, por lo mismo que busca el dominio de la tierra. Entonces ves una síntesis entre el cristianismo, entre pensamiento místico y científico. Empieza a suceder en esta época, por eso la aparición de los alquimistas y los astrólogos. En el arte, la duplicidad de espíritu revela la insatisfacción neurótica de la época. Angustiosa y romántica es la escultura de Miguel Ángel, y melancólica es la pintura de Botticelli. Y hay un deseo de violar el orden natural y la convicción de que el poder solo puede adquirirse en el respeto a ese orden. Entonces el espíritu del hombre renacentista va a encontrarse en una constante contradicción. Por eso Leonardo da Vinci va a decir: la naturaleza no quebranta jamás sus leyes, y a su vez va a decir: quiero hacer milagros. Por eso buscaba tratar de encontrar el funcionamiento del cuerpo, del ser humano, y tratar de explicarlo como si fuese una máquina. Verdi va a decir que el gótico, la irrupción del gótico, es la otra fuerza potente de la modernidad. Por eso va a decir que el gótico, incapaz de la perfección de la arquitectura grecolatina, en el gótico es donde se ve el conflicto del alma europea, por su carácter de imposible, y de ahí la angustia. El hombre occidental ya no podía volver a la antigüedad. En el medio estaba el cristianismo, y el Renacimiento sufre ese radical desdoblamiento del espíritu ante el ímpetu profano y la herencia cristiana. Se produce una disociación más intensa en los países germánicos por su antigüedad, que luego termina en la Reforma. En el capítulo 2, llamado El universo abstracto, Sábato va a profundizar en lo que es lo que caracteriza al hombre de la modernidad, que es su abstracción. Él lo va a llamar el gigantesco vórtice. Con el descubrimiento de América, la acción combinada del capitalismo y la ciencia abarcan el mundo entero. Hasta con el oro se encaminan las almas al paraíso. Esto lo va a demostrar la ética calvinista, que va a decir que la acumulación de riquezas, la fortuna en este mundo, va a ser signo de la predestinación divina. Entonces, la afluencia de las riquezas de las Indias acelera el proceso capitalista de Europa. La aristocracia feudal sucumbe al poder monárquico capitalista. Los grandes poderes centrales necesitan de grandes sumas de dinero para sostener sus burocracias de sus ejércitos. Vemos como una cosa se sirve a la otra. Estamos empezando a entender el compás de la historia, que no lo enseñan, generalmente no lo enseñan así en los colegios, y hay que empezar a enseñarlo. Por eso es importante rescatar lo que está diciendo Sábato, como lo que dicen tantos otros autores, y empezar a enseñar la historia de esta manera, para poder entender cómo llegamos al día de hoy. Sucede la centralización del poder financiero. Jacobo Foucault financia la explotación de metales preciosos y ayuda a los príncipes de Habsburgo. Cuando Maximiliano I llega al poder, la familia Foucault asciende hasta que en 1519 paga mejor que nadie a los electores y decide la elección a favor de Carlos V, no por simpatía, sino por el interés de sus minas. Esto va a llevar a Leonardo da Vinci a decir, profético, escuchen esto, a decir: oh miseria humana, ¿a cuántas cosas te sometes por dinero? Saldrá de oscuras y tenebrosas cavernas algo que acarreará a toda la especie humana grandes afanes y peligros, y aún la muerte. A sus secuaces, tras muchas fatigas, les procurará contento.
pero al que no sea su partidario morirá abatido por la calamidad, causará infinitas traiciones e impondrá a los hombres, persuadiéndolos de cometer asesinatos, latrocinios y perfidias. A medida que se desarrolla el capitalismo, sus instrumentos se hacen más pujantes y más abstractos. Se reemplazan cachiporras por logaritmos y lingotes de oro por letras de cambio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en que un bolsista que especula con un cereal que jamás ha visto es mucho más poderoso que el que lo cosecha. El capitalismo surge gracias a la abstracción, como la ciencia se expande y generaliza al hacerse más abstracta, por ejemplo con los tensores y las geodésicas, va a decir Sábato. No nace de la industria, sino que nace del comercio. La industria produce cosas y el comercio las intercambia, y ese intercambio tiene el germen de la abstracción. El hombre que cambia una oveja por un saco de harina hace un ejercicio abstracto porque iguala a ambos matemáticamente. No son las máquinas quienes desencadenan el poder capitalista, sino el capitalismo financiero quien somete a la industria a su poder. Acá vemos cómo, de alguna manera, el capitalismo que había empezado con la máquina y con la industria se ve subyugado por el poder de la finanza. Aparece el fantasma matemático. Lo único real es lo cuantificable y el positivismo, lo que perseguimos a través de nuestro sentido. Las sensaciones se convierten en números y nada más que eso. Los cientistas se entregan a la imaginación desenfrenada en lugar de atenerse a los hechos, como Galileo con la inercia. La ley matemática confiere poder y el hombre confunde el poder con la verdad. Tanto más lo adoraron cuanto menos los comprendieron. Los fundadores de la ciencia positiva seleccionan los atributos cuantificables y van a decir que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Esto no expresa la naturaleza, sino su fantasma pitagórico. Y nos encontramos con el hombre títere. El universo real queda reducido a la materia y el movimiento. El resultado de una configuración anterior de las partículas universales nos va a llevar a un determinismo absoluto y a una causalidad sin ojos. Es decir, esta doctrina no implica el abandono de Dios, como lo demuestran Kepler, Galileo, Newton y tantos espíritus religiosos que fueron los fundadores de muchos de estos avances científicos, sino que el éxito de la concepción mecánico-matemática está en que prescinde de él y lo lleva a la generalización. Por eso Leonardo da Vinci quiso reemplazar seres vivos por mecanismos. Y por eso esto lo vamos a ver luego tan presente en el liberalismo como la doctrina política que hace alarde de su ambigüedad y su relativismo, es decir, el gobierno de Poncio Pilato, que se lava las manos constantemente, a quien no le interesa el bien y el mal, le interesa la ley positiva, no la ley natural, lo demostrable, lo que está escrito, lo que está escrito por el hombre, no hay algo que lo supere, el hombre es la medida de todas las cosas. Vamos a ver el naturalismo, esto ya lo vimos en el primer video con Sampai, cómo el naturalismo empieza a adentrarse y empieza a imbuir todos los aspectos de la vida humana y todas las disciplinas también, como por ejemplo la política, la ley jurídica y demás. El determinismo mecánico se extiende al alma humana descartando el libre albedrío. Acá empezamos a limitar la libertad del ser humano. Libertad y voluntad se vuelven simples ilusiones. Y aparece el nuevo fetichismo de la ciencia. Los que más confían en la ciencia son los que menos la conocen. Esto lo podemos ver muy claramente en este contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo, donde un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, y parece que hay una fe ciega en la ciencia, que ya ni siquiera es ciencia, ya es un discurso, ya es una
impostura promovida por los medios de comunicación y bueno, los gobiernos y demás y demás. Hay una reducción del universo en materia y movimiento. Vemos la tentativa de localizar el alma en una glándula como con Descartes, la investigación del alma en amperímetros y compases. Entre el siglo XVIII y XIX se propaga la nueva superstición de la ciencia. El hombre es el primer animal en crear su propio medio para destruirse a sí mismo, va a decir Sábato. La mecanización es la más vasta tentativa de exterminio de la raza humana. Y acá empezamos a acercarnos a donde estamos hoy. La ciencia se convierte en la nueva magia y el hombre de la calle cree tanto más en ella cuanto menos la comprende. Sucede la gran ilusión del progreso. El avance de la técnica hace nacer el dogma del progreso ilimitado. En el siglo XIX la electricidad y la máquina a vapor manifiestan el ilimitado poder de los hombres. La doctrina de Darwin viene a confirmar la idea general del progreso. Es decir, si somos superiores al mono, el hombre del futuro lo espera un porvenir brillante, van a decir. Sin embargo, aparece bajo esta concepción de la vida, del universo y del ser humano, aparece el racismo de Hitler. Pero esta implicación no fue prevista, evidentemente, por los liberales. La religión laica, hecha sobre la base de la moralidad burguesa, cree en la unificación del hombre mediante la ciencia. Hay una fe en la razón y la fraternidad. Estos cientistas se horrorizan ante la bomba atómica y preconizan la unión de todos los pueblos sobre la base de la tolerancia y el bienestar colectivo, pero son más fabricantes en la fabricación de la bomba que en la realización de estas utopías. Comte imaginó que las guerras se terminarían con el avance de la ciencia y que la industria aseguraría la paz y la felicidad universales. Y Spencer fue el filósofo de la evolución y del liberalismo. Y así asistimos al paraíso mecanizado. Estados Unidos va a ser el resultado directo y puro de la expansión europea y va a ser un claro ejemplo de cómo va a operar este paraíso mecanizado sobre las sociedades. Los hombres empiezan a habitar en máquinas de vivir, construidas en ciudades dominadas por la cibernética. Surgen ciudades que tienen el sello de la cantidad y el funcionalismo, fábricas en serie, diversiones en serie, asesinatos en serie y, cómo no, hombres fabricados en serie. Los medios se transforman en fines. El reloj surge para ayudar al hombre y se convierte en un instrumento para torturarlo. A medida que la ciencia ha avanzado hacia la universalidad y abstracción, se ha alejado del hombre medio. El lenguaje cotidiano se forma bajo la presión del mundo cotidiano, pero cuando la ciencia avanza a lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, estas palabras resultan insuficientes para designar nuevos entes. Entonces surge esta nueva fe irracional. La comprensión se suplanta por la admiración y el fetichismo. Y de las ecuaciones es muy fácil comprender cómo de las ecuaciones se pasan a las armas. Heliómetros para la artillería, ondas ultracortas para proyectiles, ondas infrarrojas para ver en la oscuridad, bombarderos, tanques, cohetes o drones como vemos hoy en día. Los teóricos del mecanismo sostuvieron que la máquina, al liberar al hombre de las tareas manuales, le dejaría más tiempo libre para las actividades del espíritu, pero en la práctica sucedió al revés. Se busca aumentar la productividad de cada operario hasta convertir al hombre en un engranaje más de esta maquinaria. Mientras más imponente es la torre del conocimiento y más temible es el poder allí encerrado, más insignificante es el hombre de la calle y más incierta es su soledad.
Entonces aparecen los superestados, que es la última consecuencia de la civilización tecnolátrica. Mediante la acumulación del capital y la concentración industrial se expanden las ciudades. Los últimos pasos serán la estatización de la banca, de la industria, del transporte, de las comunicaciones y de la información. El Estado dispondrá, este es un pronóstico que hace Sábato, el Estado dispondrá de la suma del poder público y todos los medios de coerción y de persuasión. La unificación despoja de sus elementos individuales a los hombres, cosa que puede perjudicar el funcionamiento de la maquinaria. La unificación se hace por las buenas o por las malas. Mediante la radio, el cine, los premios, la propaganda, las sanciones legales, la opinión pública, las cárceles, el periodismo. En el mejor de los casos, el superestado permite los deseos colectivizados y la masificación de los instintos. Algo que vemos, esto lo escribió en el 50 Sábato y parece que está hablando hoy. Es increíble, es impresionante. Es impresionante. La colectivización de los deseos y la masificación de los instintos. Por sobre la razón y sobre el conocimiento. Ya ni siquiera es la fe en el conocimiento, es la fe en los deseos y los instintos colectivizados, que encima son promovidos por el poder, por las corporaciones y por aquellos que de alguna manera quieren limitar la libertad del ser humano y dominar todos los aspectos de su vida. Es decir, no les conviene que el pueblo luche por su liberación, sino que los estados pactan con las corporaciones para darles consignas por las cuales luchar y que no perjudiquen a sus intereses. Al huir de la fábrica en que son esclavos de la máquina, entran al reino ilusorio creado por las rotativas, las radios y los proyectores. El fin del hombre renacentista termina en que la máquina y la ciencia que había lanzado sobre el mundo lo terminan dominando y conquistando a él. Entonces sucede la rebelión del hombre. Hay una dialéctica de la crisis. Podemos ver que en el Renacimiento italiano aparecen los elementos clásicos, la lógica, el racionalismo, lo limitado, lo finito, la estética, la claridad, el día y la esencia. Y lo que llama Sábato la rebelión del hombre, que sucede primero en Alemania, con el renacimiento romántico germánico, que va a poner por sobre estos valores del hombre burgués y moderno la vida, el irracionalismo, la ilimitación, lo infinito, lo dinámico, la oscuridad, la noche y la existencia. Las antinomías no permanecen como tales, se fecundan y se generan en un juego recíproco e incesante. Esto es lo que estábamos viendo hace un rato. El naturalismo termina en la máquina, el utilitarismo en la abstracción y el espíritu individualista en la masificación. Por ejemplo, podemos ver que en el espíritu cristiano se contiene el sincretismo de la filosofía griega con los elementos dinámicos de los judíos y de los maniqueos. Es decir, contiene dos fuerzas contrapuestas, la contemplación y la acción, la esencia y la existencia. Eso hace que, por ejemplo, Pascal comienza siendo un geómetra y termina siendo un místico. Ahí vemos el elemento dinámico e irracionalista. Crea la contraparte germánica del mundo moderno que se levantará contra la sociedad que los engendró, y aparecen los románticos y los existencialistas. Los románticos se alzan contra la ciencia y contra el capitalismo y oponen el individuo a la masa, el pasado al futuro, el campo a la ciudad y la naturaleza a la máquina. El romanticismo es un culto al individuo, un retorno a los ideales del Renacimiento, el alzamiento contra la ciencia y el capitalismo. Una vuelta al espíritu medieval y los valores del hombre medieval. Esta revuelta contra la máquina comienza en el siglo XVIII. Se sueña con una humanidad premaquinista.
Luego vamos a asistir al descenso al arte popular y el arte primitivo, por ejemplo, las creaciones de los niños y de los locos, como vamos a ver luego en el surrealismo. Géricault representa la proclamación de los derechos del corazón y surge de la Croix, anunciando la pintura de nuestro tiempo, que a su vez es insultado por la academia en su época. Aparecen Schiller, Goethe, Walter Scott, Hoffmann, Stendhal, Lamartine, Chateaubriand, Mérimée, que se alzan contra el clasicismo y el dogma. Y aparece el marxismo como que donde el ataque contra el maquinismo asume un carácter de un ataque contra el capitalismo. Por eso muchos románticos se entregan al socialismo. Sin embargo, la ciencia estaba tan consustanciada con el hombre moderno que rápidamente se pasa del socialismo utópico al socialismo científico de Karl Marx. Mientras algunos huyen a islas lejanas, otros constituyen utopías sociales. Pero pronto se van a terminar estas utopías sociales y vamos a pasar al marxismo científico. En Marx se juntan un profundo romanticismo y una poderosa penetración racional. Buena parte de sus éxitos se debe a su calidad humana más que a sus escritos teóricos. Admiraba a Shakespeare, despreciaba el espíritu burgués, tenía una pasión por la justicia, un amor por los desheredados, y esto es lo que arrastra a las masas obreras tras su bandera, y a todos los espíritus de la nobleza y la burguesía que sienten desprecio por la sociedad mercantilizada. Son estos sentimientos los que seducen, porque la mayoría de sus militantes nunca leyó a Marx, va a decir Sábato, y él bien lo sabe porque venía del Partido Comunista, pero con la crítica que está haciendo ahora evidentemente vemos que lo abandonó a medida que fue creciendo. El marxismo aparece y se desenvuelve bajo el signo de la ciencia y de la técnica, que paradójicamente fue producto del dinero y de la razón. Su levantamiento no fue contra la máquina, sino contra el uso capitalista de la máquina. Sábato dice que la máquina tiene males inherentes a su naturaleza, es decir, trajo ventajas para el hombre, pero elevó su juego infantil hasta una jerarquía casi divina. La conquista de los continentes desconocidos, del mar y del aire, tuvo a menudo la grandeza de las epopeyas, pero no es menos cierto que grandes y temibles fuerzas se fueron engendrando debajo de esta arrogante civilización, fuerzas que no solo pertenecen al capitalismo, sino al maquinismo. No solo el capitalismo engendró la desocupación y la miseria, sino la mecanización de la vida entera. Dominado el ser humano por un engendro que se había escapado de sus manos. Es donde triunfa la mentalidad racionalizadora y abstracta. Entonces sucede la reacción existencial. Las doctrinas no aparecen de la nada, como venimos viendo hasta ahora, sino que prolongan y ahondan el diálogo a través de las edades, expresión de la época que anuncian, es decir, por ejemplo, como dijimos antes, la expresión de la época que anuncian los estoicos nace del despotismo. El marxismo expresa el espíritu de la sociedad industrial, mientras que el racionalismo fue el tema dominante desde el Renacimiento. El irracionalismo irrumpe una y otra vez de manera violenta. Las leyes de la razón son independientes de los deseos humanos y del mundo externo. La conquista del universo objetivo se produjo a costa del sacrificio del yo. Y aparece el existencialismo que traduce el derrumbe que viven los hombres de la sociedad tecnolátrica. Voy a leer una parte donde explica muy bien esto. Frente al marmóreo museo de los símbolos matemáticos estaba el hombre individual, que al fin y al cabo tenía derecho a preguntarse para qué servía todo ese aparato de dominio del mundo si no servía para resolver su angustia ante los eternos enigmas de la vida y la muerte. Frente al problema de la esencia de las cosas se erigió el de la existencia del hombre. ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Qué significa la muerte? ¿Somos un alma eterna o meramente un conglomerado de moléculas de sal y tierra? ¿Hay Dios o no?
Estos sí que son problemas importantes. Todo lo demás, como bien dice Camus, es en el fondo un juego de niños. La ley de gravitación, la máquina a vapor, los satélites de Júpiter y hasta el señor Kant con sus famosas categorías. Al diablo con el razonamiento puro y la universalidad de sus leyes. ¿Acaso el que razona es un filósofo abstracto o yo mismo, transitorio y mísero individuo? ¿Qué importa que la razón pura sea universal y abstracta si el que razona no es un Dios desprovisto de pasiones y sentimientos, sino un pobre ser que sabe que ha de morir y que de esa muerte carnal y suya no lo podrá salvar Kant con todas sus categorías? ¿Qué célebre conocimiento es ese que nos deja solos frente a la muerte? En su furia matemática, Descartes aspiraba a meter el alma en una campanilla y eliminar los sentimientos y las emociones mediante el pensamiento frío. Pero ¿para qué valdría la pena vivir si ese proyecto cartesiano, además de despreciable, no fuese utópico? ¿Qué sentido podría tener una sociedad futura donde se hubiese logrado descartar los sentimientos y las emociones? Es falso que el hombre desee ese pensamiento objetivo y desinteresado. Quiere el conocimiento trágico, que se amasa no solo con la razón, sino con la pasión de la vida. El hombre se rebela contra lo general y lo abstracto, contra el principio de contradicción, porque el hombre de carne y hueso es justamente la contradicción. Es y no es santo y es demonio, ama y odia, es pequeño y a la vez es capaz de portentosas hazañas. Esta crisis se revela en las artes y en las letras. Los representantes de la revuelta, desde su experiencia intransferible, de su propia reivindicación del individuo que hay en ellos, recurren a la literatura para expresarse. Solo en la novela y el drama se puede revelar esta realidad viviente. El artista es impotente de entregarse a la imaginación creadora, obsesionado por su yo. Esta es una de las cosas que caracteriza al artista de los tiempos modernos. No puede salir de sí mismo, está obsesionado con su yo. Aparece una síntesis de lo subjetivo y lo objetivo, precursora de la síntesis espiritual a la que asistimos como superación de la crisis. Esto es lo que dice Sábato. Aparecerá en algún momento una síntesis de lo subjetivo y de lo objetivo. Ahora el hombre está todavía hundido en lo subjetivo. Luego va a aparecer una síntesis de lo subjetivo y lo objetivo. Que el objetivo lo representaba el arte en el siglo XIX, por ejemplo, con el realismo. Que va a ser la superación de esta crisis. Si es que las fuerzas materiales en juego lo permiten. Porque cada vez las fuerzas materiales en juego que dominan al hombre son más poderosas. Lo que está en crisis no es el arte, sino el concepto de realidad que domina desde el Renacimiento. Es decir, la única realidad es la realidad de los sentidos y de la razón. Y como decía Víctor Hugo, las realidades del alma no dejan de ser realidades por más que sean invisibles e impalpables. Y mucho más en el arte. La deshumanización no es del arte, sino de la sociedad burguesa, porque la genuina realidad incluye al hombre en todas sus dimensiones. El arte de cada época muestra cómo veían la realidad en ella y el ethos que la caracteriza. Por ejemplo, en la civilización burguesa aparece la perspectiva y la proporción. Está caracterizada por la realidad externa y racional, que luego deviene en la deshumanización. Y esto lleva a la admiración por el arte grecolatino. La novela naturalista del siglo XIX, con Solá. Por ejemplo, vemos que la sociedad helénica, cuando hablamos de esta vuelta a lo clásico, y por eso también el arte vuelve de nuevo hacia lo clásico, porque en una sociedad mundana el arte se vuelve naturalista. Incluso hasta los dioses son pintados de forma realista. Al contrario, en los egipcios, por ejemplo, que están preocupados por lo eterno, no se ocupaban de este universo fluyente. Entonces vemos un geometrismo abstracto y un hieratismo. Esto lo vamos a ver también en el arte cristiano.
donde no aparece la perspectiva sino la jerarquía. Como hemos dicho, en el siglo XIX, al estar dominado por la civilización burguesa, aparece el objetivismo y la novela de lo externo. Y también el impresionismo quiere captar la realidad externa, pero a través del alma. Sin embargo, pretende captar una realidad externa absorbida a través de los sentidos. En los tiempos de crisis, los artistas anuncian lo que va a venir y sacan las fuerzas que fluyen debajo de cada época, por eso se adelantan. Lo real se complejiza y también abarca el yo. El tiempo en esta época se subjetiviza, por eso aparece el monólogo interior de Joyce o la intersubjetividad de Faulkner. El arte de hoy es la rebelión contra la sociedad burguesa. Quiere hacer trizas un anquilosado concepto de realidad que ya no representa la condición humana. Entonces sucede el alzamiento contra la sociedad racionalista. En Memorias del subsuelo, Dostoyevsky, por ejemplo, nos dice que la razón solo satisface la capacidad racional del hombre. En cambio, el deseo es la manifestación de toda la vida humana, incluyendo la razón y todas las comezones posibles. Los seres humanos no son piezas de ajedrez. Ortega y Gasset va a plantear la deshumanización del arte. Sostiene que el arte está deshumanizado por el divorcio del artista y del público. Sin embargo, Sábato va a decir que es al revés y que el público es el que está deshumanizado, no el artista. Ahí es donde hace la distinción entre humanidad y masa, porque dejan de ser humanos y se convierten en seres numerados. El artista es el único por excelencia, el loco, que gracias a su rebeldía e inadaptación conserva los atributos más bellos del ser humano. ¿Qué importa que a veces se exagere y se corte una oreja? Aún así será más humano que un escribiente en el fondo de un despacho. Asistimos a una literatura trágica, una literatura metafísica que expresa los problemas esenciales del hombre, por ejemplo en Dostoyevsky, en Kafka o en Graham Greene. La literatura del siglo XX es dura y difícil. En el siglo XIX ya algunos autores habían intuido este derrumbe. El escritor del siglo XIX aún vivía en la euforia de una civilización arrogante, por eso era preciosista. Con el derrumbe de los mitos burgueses, esto exige una actitud menos mundana, y la literatura de hoy no se propone la belleza como fin, quiere ahondar en la existencia. Desde Dostoyevsky nos acostumbramos a la contradicción, a la impureza. Ahora importan los hechos, no los ornamentos. Vivimos como si fuésemos a ser eternos, y sobre esta literatura pesa la muerte. Si no nos ocupamos del infinito, va a decir Hölderlin, mejor no nos ocupemos de nada. La literatura dejó de pertenecer a las bellas artes para pertenecer a la metafísica, va a decir Sábato. Aparece el dadaísmo en Suiza en el año 1916 como una rebelión destructiva y nihilista contra una sociedad caduca, una rebelión contra el espíritu moralizador burgués. El espíritu contemporáneo, desde Van Gogh a los surrealistas, tiene un sentido ético. Y continúa esta rebelión el surrealismo en 1930. Los románticos oponen la poesía a la razón, la noche al día y el sueño a la vigilia, mientras que los surrealistas llevan esto al límite. Son una rebelión contra el espíritu burgués y una defensa del hombre concreto y vital, que se coloca más allá del arte como una actitud frente a la realidad, fruto de una sociedad dominada por el cálculo y la abstracción. Sin embargo, al ser revolucionario y aparecer en esta época, se acerca al comunismo. Y al cristalizarse en manifiestos y recetas es donde comienza su decadencia. No hay peor conservadurismo que el de una revolución triunfante. Y acá vamos a leer a otro, en el capítulo donde habla sobre el surrealismo, Sábato, le dedico unas páginas a otro personaje, como lo hizo con Leonardo da Vinci, representante del Renacimiento. Representante del surrealismo va a ser Salvador Dalí.
Cuando se ataca al surrealismo en figuras como Dalí, los mejores herederos del movimiento se sublevan. Y sin embargo, aunque Dalí no pertenezca oficialmente más a la iglesia surrealista, recordemos que estamos en el año 50, sigue siendo un pintor surrealista para el mundo entero, para los profanos, para los periodistas, para los críticos de arte. Por otra parte, gozó del beneplácito de Breton durante mucho tiempo, con características exactamente iguales a las que presenta hoy. No parecería lícito juzgar al movimiento surrealista, como lo hacen algunos, exclusivamente por representantes como Dalí, pero tampoco creo lícita la pretensión de ciertos surrealistas que pretenden ser juzgados con su exclusión. No es por azar que un hombre como Dalí sea surrealista. Tampoco es casual la grandilocuencia que frecuentemente caracteriza a los surrealistas. La falsificación de fondo viene siempre acompañada de ampulosidad de forma. Esa retórica que fue uno de los peores atributos del movimiento romántico reapareció en el surrealismo para espantar a los buenos burgueses con sus grandes palabras. Sin embargo, el surrealismo en algún momento dejó de preocuparse por el contenido de su movimiento artístico para preocuparse solamente por el sentido estético. Y ahí es donde sucede la decadencia de este movimiento. Tampoco puede ser admitido como una desgraciada coincidencia el hecho de que el surrealismo, como otros movimientos modernos, haya sido el refugio de los más groseros impostores, de poetas fraudulentos y de simuladores descarados. Hace unos años escribí contra el surrealismo, dice Sábato. Ahora comprendo que fue injusto y excesivo, pero nunca pretendí ser justo en los problemas que tocan de cerca mi vida, y el surrealismo fue para mí una violenta experiencia, una fuerte liberación de mi espíritu, una ansiosa búsqueda de mí mismo. ¿Qué puede tener de extraño mi repulsa posterior ante sus fraudes? Aparte de que nadie se levanta violentamente contra nada que de algún modo no siga constituyendo su amor. No he renegado ni reniego de lo que en lo más hondo de mi yo pueda haber de surrealista o de marxista. Estoy muy lejos ya de creer que los hombres, y menos el corazón de los hombres, pueden ser catalogados como minerales o fósiles. El corazón del hombre es vivo y contradictorio, como la vida misma de la que es su esencia. Indudablemente hay algo vivo, algo que sigue teniendo validez en el movimiento surrealista y que en cierto modo se prolonga y se ahonda en todo el movimiento existencialista. La convicción de que ha terminado el dominio de la literatura y del arte, de que ha llegado el momento en que el hombre se coloque más allá de las meras preocupaciones estéticas para entrar en la región en que se debaten los problemas del destino del hombre. La vasta empresa de liberación iniciada por el surrealismo contra una sociedad falsa y terminada era la condición previa de cualquier replanteo del problema humano. Era necesario el terrorismo surrealista para emprender luego cualquier empresa de reconstrucción. Era necesario minar, echar abajo las posiciones de la burguesía y de su arte caduco para examinar las raíces mismas de nuestro destino. El error del surrealismo consistió en creer que basta con la revuelta y la destrucción, que basta con la libertad total. No basta con la libertad, porque una vez la libertad en nuestras manos tenemos que saber qué hacemos con nuestra libertad. Y este es el gran problema de los tiempos modernos. ¿Qué hacemos con la libertad? Todos claman por la libertad y los derechos. Los liberales claman por la libertad económica, la libertad siempre del más fuerte, mientras que los progresistas claman por la libertad sexual o la libertad de no sé qué cosa. Sin embargo, ¿qué se hace con la libertad? El problema no es la libertad, es la libertad para qué. Si sacamos el problema del bien y del mal del medio, ya la libertad no sirve para nada, es una indeterminación. Le sacamos el principio ético y queda solamente forma, vacío de contenido. Mientras solo hay que destruir, todo marcha muy bien. Tal cual como lo vimos con Dostoyevsky y los nihilistas. Mientras solo hay que destruir, todo marcha muy bien y hasta experimentamos una cierta alegría. Siempre recuerdo la euforia que sentíamos en París, cuando insultábamos a un burgués o hacíamos algo para minar su tranquilidad, su digestión tranquila, la firmeza de sus convicciones. Pero, ¿y después? Por eso el surrealismo ha sido importante mientras estuvo dedicado a la tarea nihilista o, en el mejor de los casos, de investigación de las regiones desconocidas del alma. Pero luego vino el instante de la construcción y ahí el surrealismo se manifestó incapaz de seguir adelante. ¿Y entonces qué?, se va a preguntar Sábato. ¿Y entonces qué?
Verdi dice que la historia no tiene ningún sentido en sí misma, sino que el hombre debe buscar su sentido fuera de la historia y el tiempo, es decir, en la eternidad. Si el existencialismo se le quita la creencia en Dios, se cae en la desesperanza. Por ejemplo, la muerte es el mayor de los absurdos, va a decir Sartre, porque es la imposibilidad de todas las posibilidades, el absurdo de toda espera, aún el de la misma espera. La misma palabra horrible pierde su sentido porque nada significa para el muerto, y esto genera una literatura volcada a la soledad, la angustia, la incomunicación y el suicidio. Sin embargo, en Dostoyevsky, en Kierkegaard, por ejemplo, ellos se salvan de la desesperanza, porque hay una creencia de fondo. También se salvan Nietzsche y Rimbaud, porque son enemigos de Dios, y para que exista como enemigo, tiene que existir en primera instancia. Max Scheler dice que esta vez el hombre se ha vuelto completamente problemático. Además de no saber lo que es, sabe que no lo sabe. ¿Qué lleva a estudiar, a luchar, a escribir, a pintar, a discutir a los que no creemos en Dios? Va a decir Sábato. Sin embargo, escuchen el lenguaje de este espíritu religioso que es Sábato. Él dice, está constantemente, hemos visto ya como desde el Renacimiento en adelante se produce esta escisión del espíritu, esta especie de materialización absoluta de la vida humana y el existencialismo como reacción crítica a esto. Sin embargo, él va a decir que el enigma se resuelve al revés si se invierte la cuestión. Debemos sospechar que el mundo debe tener un sentido, puesto que luchamos y la vida se esfuerza en abrirse paso y seguimos construyendo puentes. Los escépticos no luchan, deberían matarse y dejarse morir con indiferencia. Lo grandioso es que lo hagamos aunque nuestra razón nos desilusione constantemente. El instinto es más penetrante que la razón, que nos descorazona constantemente. No tendría valor si trabajásemos sabiendo que viene la eternidad. Lo admirable es que lo hagamos sin saberlo. La sinfonía, los cuadros y las teorías no están hechos por hombres perfectos, sino por hombres de carne y hueso. A esta actitud, si no somos, va a decir Sábato, si no somos destruidos por fuerzas atómicas, recordemos está en el año 50, será necesario acometer una vasta síntesis de los elementos contrarios. Ya la filosofía existencial fenomenológica intenta una conciliación de lo objetivo y lo subjetivo, de la esencia y de la existencia, de lo absoluto y de lo relativo, de lo intemporal y de lo histórico. A esta actitud filosófica debería corresponder una síntesis social del hombre y la comunidad, muy importante. Ni el individualismo ni el colectivismo son soluciones humanas, como dice Martin Buber. El primero no ve la sociedad y el segundo se niega a ver al hombre. Esas dos reacciones del hombre contemporáneo son el anverso y el reverso de esta situación inhóspita, de esa soledad cósmica y social en que se debate refugiarse dentro de sí o refugiarse en la colectividad. Sábato nos dice debe ser una síntesis del hombre que ponga su individualidad en función social. Es la única manera de salvarnos. Todo el horror de los siglos pasados y presentes en la larga y difícil historia del hombre es inexistente. Además, para cada niño que nace y para cada joven que comienza a creer, cada esperanza de cada joven es nueva, felizmente, porque el dolor no se sufre sino en carne propia. Esa cándida esperanza se va manchando, es cierto, deteriorando míseramente, convirtiéndose la más de las veces en un trapo sucio que finalmente se arroja con asco. Pero lo admirable es que el hombre siga luchando a pesar de todo, y que, desilusionado o triste, cansado o enfermo, siga trazando caminos, arando la tierra, luchando contra los elementos y hasta creando obras de belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. Esto debería bastar para probarnos que el mundo tiene algún misterioso sentido y para convencernos de que, aunque mortales y perversos, los hombres podemos alcanzar de algún modo la grandeza y la eternidad, y que, si es cierto que Satanás es el amo de la tierra, en alguna parte del cielo o en algún rincón de nuestro ser reside un espíritu divino que incesantemente lucha contra él para levantarnos una y otra vez sobre el barro de nuestra desesperación.